Hola, sean todos bienvenidos nuevamente a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión vamos a hacer la continuación, vamos a seguir hablando de la relación instructor y estudiante. En el video pasado estábamos hablando de las responsabilidades de un instructor con su estudiante. Ahora en esta ocasión vamos a hablar del estudiante y cómo debe de comportarse hacia su instructor, ¿sí? Así que sin más preámbulos, comenzamos. Pues entonces, este video es la contraparte, como les dije, del anterior. Pero no se olvide, antes de continuar viendo este video, suscribirse si no se ha suscrito. Suscríbase, déle al dedito para que YouTube pueda compartir este video, difundirlo de mejor manera. Y este video con el auspicio de Family Taekwondo Doyan. Si usted está buscando equipos como este, puede conseguirlo directamente con el señor Gabriel Candelaria y su escuela Family Taekwondo Doyan de Bayamón también. Ellos venden de todos rangos, pads como estos, equipos de combate, casco, guantes, botas, si necesitase cualquiera de estos equipos y a un buen precio. ¿Okay? Comenzamos. Entonces, vamos a la página 45. Estoy usando el tomo la enciclopedia. La enciclopedia del Taekwondo está en la versión del 99, que es en inglés, y voy a la página 45, si no mal recuerdo. Correcto, es la 45. Ahí le voy a dejar la versión en español para que me siga. Así que voy traduciendo. Me disculpan los errores de traducción. Ok, la número 1. Bueno, importante, dice student. Dice Yeya. Esto es una de las cosas que me gustaría que, no sé, la comunidad de Taekwondo ITF empecemos a usar, porque siempre sabemos que el Sabún y el Sahyun son los títulos de los instructores, los maestros, etc. Pero el título del estudiante, o el nombre, o cómo se le dice estudiante en coreano, casi nunca lo usamos. No lo usamos. Y como ven ahí, dice Yeya. Yeya es como se le dice a un estudiante en coreano. Así que vamos a ver que los yeyas tienen que seguir según la enciclopedia del Taekwondo y ver si es atemperado a estos tiempos, si lo que dice aquí es práctico al día de hoy. ¿Okay? Muy bien. La primera, número 1, dice, nunca cansarse de aprender. Un buen estudiante puede aprender en cualquier lugar, a cualquier hora. Este es el secreto del conocimiento. Eso es bien importante. Más que cualquier hora, en cualquier lugar, para mí es bien importante porque a veces la comunidad o los estudiantes, a mí me pasó. Yo tengo mi escuela, tengo mi dojan comercial con equipos, pisos, matres y toda la comodidad para poder entrenar. Y de momento pasan unas situaciones que no vienen al caso ahora. Pasan unas situaciones y terminamos entrenando en el parque, al aire libre, donde estamos en tierra o en cemento o en brea, encima de las piedras, y no teníamos esa comodidad. El general Choi siempre dijo que cualquier lugar bajo el cielo es un doyan, cualquier lugar bajo el cielo es un gimnasio de entrenamiento de Taekwondo. Así que, pero hay muchos estudiantes que pierden esa perspectiva, porque no estoy en la escuela, se desaniman, porque están más enfocados en su ambiente que en su entrenamiento. No importa dónde usted esté entrenando, en un centro comunal, en una YMCA, al aire libre, bajo de un puente, en una casa, en una marquesina, en un garaje o en una escuela comercial, el entrenamiento siempre tiene que estar enfocado igual. ¿Bien? Así que eso es bien importante. La número 2. Un buen estudiante debe estar dispuesto a sacrificarse por su arte y su instructor. Vamos a empezar ahí a tener reparos. Yo entiendo lo que quiere decir. Cuando dice sacrificarse por su arte y por su instructor, es más, ni te sacrifiques por el arte. No te sacrifiques por el arte. Si acaso por el instructor, y cuidado, y depende.
Pero lo que se refiere aquí es sacrificarse por el arte, entiendo yo en mi pensar, es que le des buen nombre al arte, que entrenes fuerte, que te sacrifiques entrenando, que le des seriedad. Y así le das buena honra, buen nombre a tu instructor, a tu escuela y por ende al arte. Que esa manera de sacrificio, sí, entrena fuerte, sé dedicado, sé serio en el arte. No es que, porque la palabra sacrificarse es muy amplia y puede significar muchas cosas. No es que tenga que dejar de comer, ni dejar de trabajar, ni dejar a mi familia por el arte y el taekwondo. No. Es que te sacrifiques entrenando. Bien. Dice más. Muchos estudiantes sienten que su entrenamiento es una comodidad. Sí, que es como la responsabilidad del estudiante, del instructor, darle clase porque pagan una cuota. Y están indispuestos para tomar parte en demostraciones, enseñar o trabajar alrededor, o sea, trabajar en el doyan. Un instructor, pues, un estudiante se puede dar el lujo de perderle a un estudiante así. Lo que dice la número 2 es que si tú tienes un estudiante que no aporta nada, que solamente va a coger las clases y se acabó, no puedes contar con él para nada, pues que un instructor puede darse el lujo de perderle a un estudiante así. Y eso contrasta con lo que dijimos en el video anterior, a ver si lo encuentro, donde hablaba de que un instructor no debe buscar favoritismo, no debe buscar, es la número 10 y la número 11 que habla de explotar los estudiantes. Sí, o sea, no vamos a explotar los estudiantes, no vamos a buscar favores de los estudiantes, pero si no puedes contar con estudiante para nada, es un estudiante que no puedes contar con él. Simple. ¿Bien? La número 3. Estamos en los estudiantes. El estudiante siempre tiene que ser un buen ejemplo para los rangos menores. No importa que usted sea un estudiante, yo soy amarilla, pues eres ejemplo para los punta amarilla o los blancas. Es solamente natural que los estudiantes de menos rango emulen a los de mayor rango. Es naturaleza. Así que por eso es que es importante que no importa qué tan rango bajito usted sea, dé un buen ejemplo. La número 4, siempre ser leal y nunca criticar al instructor. ¿El taekwondo o los métodos de enseñanza? Depende. La palabra criticar, pues también aquí puede ser amplia. Yo me he equivocado como instructor y estudiantes me dicen, mira Castillo, se te escapó esto, no era así, no era... Y no pasa nada, no me faltaron el respeto. Y no sé si es una crítica, pero me están llamando la atención por un error que cometí, así que puedo entender que es como una crítica. Así que, ojo con eso, no porque el libro de taekwondo diga nunca puedes criticar al instructor, significa que si el instructor está equivocado, le puedas decir. Más bien aquí se refiere a criticar al instructor pero no creo que eso pase, porque si tú piensas mal de un instructor, este instructor no sabe nada y lo critica de manera fuerte, pues dudo que quieras entrenar con él. Así que esa parte, pues no creo que pase mucho, pero ¿verdad? No te dejes llevar que si un instructor se equivoca, hay maneras respetuosamente de decirle, sir, se equivocó en esto o lo otro y no pasa nada. Y un instructor que sea humilde, claro, porque hay instructores que no quieren que le digan nada, aunque estén mal ellos, los hay. Pero en el caso normal, típico normal, pues no pasaría nada si usted le dice al instructor de buena manera que se equivocó en esto o lo otro. No pasa nada. Número 5. Si un instructor le enseña una técnica, practícala y trata de siempre de usarla. ¿Ok? Este número 5 lo que quiere decir es que todo lo que se le enseña en el doyan, que no se quede en el doyan, porque practicamos muchas combinaciones. Un ejemplo, practicamos combinaciones en los pads y estamos haciendo puños, patadas, un montón de combinaciones. Llega al torneo y no usas esas combinaciones. Te quedas usando la misma técnica siempre, la misma patada siempre. Pero en clase estamos haciendo muchas combinaciones, girando, brincando, patadas dobles, triples. Y cuando llega al torneo no usas nada de eso. Y eso es lo que se refiere a la número 5 de la relación del estudiante con el instructor. Haz parte de ti esas técnicas que aprendes en el doyan. Hazlas parte de ti para que las puedas usar
fuera del doyan y en todos los lugares cuando amerite. ¿Bien? La número 6. Recuerden que la conducta de un estudiante afuera refleja lo que es el arte, el doyan y su instructor. Sí y no. Eso es bien importante. Estamos en la número 6. Estamos en la número 6, donde si usted tiene un estudiante y un estudiante hace algo malo afuera, entra en una pelea y abusa de la otra persona, me dice, wow, mira lo que le enseñan ahí a ese estudiante, a ese instructor es malísimo porque no controla a sus estudiantes, no tiene, sabe que es un estudiante peligroso y le enseñó a pelear el arte de taekwondo son unos abusadores, ¿verdad? Si se convierte en una costumbre de que muchos lo hacen, estos taekwondoistas son unos abusadores. Ese tipo de cosas es normal que pase, eso es lo que va a pensar la persona. Ahora, nosotros acá, instructores o estudiantes, sepa que no necesariamente tiene que ser el caso. No porque un estudiante afuera haga algo malo, quiere decir que usted es malo. Nos vamos a sentir mal porque sabemos que eso es lo que va a pensar las personas. Muchas personas pudieran pensar, pero eso no es el caso. Nosotros no podemos controlar todo lo que hacen los estudiantes afuera porque el tiempo que está un estudiante con nosotros es mínimo. Por lo menos en Puerto Rico, la norma mayormente es que entrenemos 2 veces en semana en las escuelas de taekwondo. Hay unos casos que pueden entrenar 3 veces, pero estamos entrenando 3 veces en semana, 1 hora. ¿Sabe? 3 horas a la semana no es tiempo suficiente para tú moldear el carácter de una persona o conocerla completamente y saber que no va a hacer esto o lo otro en la calle mal. Así que uno trata, claro, uno intenta y le enseña valores y está pendiente y si ve cosas fuera de lugar, las ataca. Pero no necesariamente van a funcionar en todos los estudiantes y porque un estudiante haga algo malo en la calle, usted es un mal instructor. No se sienta mal. Me ha pasado a mí, me ha pasado a muchos, pero uno trata. Y estudiante que me estás viendo, sepa eso, que lo que usted hace fuera de su escuela, sea el doyan, el dojo, el arte que sea, si hace algo bien o mal, va a reflejar, la gente va a pensar, mira, el estudiante de este arte, el estudiante de este instructor, hizo esto bueno o hizo esto malo. Así que ayúdenos ahí, pendiente en eso. Bien, la número 7. Si un estudiante adopta una técnica de otro doyan y el instructor, su instructor, la desaprueba, el estudiante debe descartarla inmediatamente o si no quiere, irse a entrenar al gimnasio donde aprendió esa técnica. Y esto contrasta con lo que hablamos en el video anterior del instructor que decía que ¿qué número era? A ver si lo encuentro por aquí. Estaba por aquí. Quiero encontrarla porque es importante. Acá, la número 6. El instructor debe alentar a los estudiantes a que visiten otros doyan. Y entonces aquí en el 7 dice que si yo desapruebo una técnica, la sueltes o te vas a entrenar al otro doyan. Esas son las cosas que pueden pasar si alentamos mucho a los estudiantes a que hagan eso. Una de las cosas una de las muchas cosas que puede pasar. Así que yo tengo mi reparo ahí también en la 7 porque dado el caso de que yo le dé permiso a un estudiante mío a que vaya a entrenar a otra escuela y aprenda una técnica, póngale que a mí no me gusta esa técnica o le diga, mira, en el deporte de taekwondo esa técnica no va a funcionar. Pero yo nunca te voy a decir que descartes una técnica porque lo que está aquí adentro es tuyo. Yo no puedo decirle a usted, bójate lo que tienes ahí o eso que tienes ahí es mío, es mi propiedad, sácalo. No funciona así. Así que esto no está muy correcto redactado en ese sentido porque no tiene sentido de que, aunque lo que quiere decir aquí, entiendo yo, es que sea técnica, si yo no la apruebo porque es peligrosa o lo que fuese, es que no la uses en mi escuela. No la uses en mi escuela. Pero no es que se te olvide, no es que la puedas hacer en una defensa personal, en un momento afuera. ¿Okay? Así que si un estudiante mío aprende una técnica que yo entiendo de que no es muy eficaz o no quiero que haga cuando está entrenando conmigo, pues está bien porque yo dicto
yo digo qué hacer o qué no hacer en mis clases, pero la vas a tener aquí, quédate con ella y la usarás en algún momento si la tienes que usar en la calle o algo, pues ya eso, ahí uno no puede entrar mucho, ¿está bien? Así que no por eso yo voy a votarle a un estudiante para que se vaya para otra escuela, pero sí puedo controlar que la use en mi clase, porque en mi clase pues se usa lo que los instructores dicen, ¿sí? La número 8. Estamos con los estudiantes. El estudiante nunca debe de ser irrespetuoso con el instructor, obviamente, aunque el estudiante le es permitido a los estudiantes estar en desacuerdo con el instructor, lo que dije anteriormente. El estudiante debe seguir las instrucciones, o sea, que si yo no estoy de acuerdo con algo en una clase, no importa, no estoy de acuerdo, pero igual voy a seguir la instrucción y seguir la clase de lo que dijo el instructor. Luego de la clase, aparte en privado, yo puedo discutir con el instructor, mira que esto no estoy de acuerdo, esto no está bien o lo que fuese, y lo discuten allá y llegan a un término, a un happy medium en esa conversación, pero en la clase tienes que hacer caso y tienes que seguir lo que se te mandó. ¿Bien? Que también contrasta con otra de las cosas que estábamos viendo en el video anterior, de que dice no criticas al instructor, no lo vamos a criticar, pero si están en desacuerdo podemos hablarle el caso y no pasa nada, no es falta de respeto. ¿Está bien? Dice la número 9, un estudiante siempre debe de estar apto para aprender y hacer preguntas. Usted estudiante, entrene, siempre dispuesto a entrenar y haga preguntas, no se quede sin preguntar. Si tiene alguna duda, pregunte. Importante que pregunte. No hay pregunta estúpida, la única pregunta estúpida que existe es la que no se hace. Por más estúpida que usted crea que es la pregunta, hágala. No pasa nada, para eso es el Doyan, para aprender, para hacer preguntas, para entrenar. Y parte de las preguntas es importante que parte del aprendizaje es hacer preguntas. Y la última, la número 10, nunca traicionar al instructor. Y esta pues es un poquito profunda porque tenemos que tener el balance de que nosotros no vamos a traicionar a un instructor, a menos que el instructor nos traicione a nosotros, ¿verdad? No podemos serle fiel a un instructor que no nos es fiel a nosotros. Y eso no es entre cuando nada más, eso es en la vida real, ¿verdad? Usted, la persona que le falla, pues usted no confía en la persona que le falla, ¿verdad? Pero va un poquito más allá en el caso de las artes marciales, porque, como decía ahorita, que si un estudiante le sobrepasa las capacidades a usted, ese estudiante pues tiene el derecho de irse a un instructor más elevado en técnica y yo tengo mis reparos con eso porque muchas veces la prioridad es el estudiante. El estudiante, lo que es mejor para el estudiante, la liga que es mejor para el estudiante, la federación que sea mejor para el estudiante, la escuela que sea mejor para el estudiante, el instructor que sea mejor para el estudiante. Y lo que pasa es que mi cuidado con eso es que, así que, dado eso, todo instructor responsable, instructor que le preocupe a su estudiante, va a buscar lo mejor para su estudiante. A lo que me refiero aquí más bien es que el estudiante deja al instructor para que buscar su camino, lo que me conviene a mí ya. Esto es un trabajo de equipo. Hablen los dos, instructor y estudiante, y muévanse juntos a buscar opciones, pero juntos como equipo. No es que abandones al instructor y te vayas a buscar por allá, ya mi instructor no sirve para nada, ya yo le saqué el jugo, lo que podía aprender de él y me fui. A eso me refiero, eso no hay manera que yo pueda respetar eso, no hay manera. Hay maneras de hacer las cosas bien y por más, entre comillas, bajito sea un instructor, que usted pueda pensar en técnica o lo que le pueda ayudar, usted le debe, si fue su primer instructor, le debe la entrada al arte, le debe el conocer a las personas que conoció, le debe muchas cosas a ese instructor que hizo con su poco talento, pudo hacer lo mejor para ti y llevarte a donde podía.
Y nosotros los instructores, cuando no podemos con algo, vamos a buscar recursos para ayudar a nuestros estudiantes. Pero que el estudiante de nosotros nos abandone y se olvide de nosotros porque ya no me sirve, pues eso es algo que jamás yo podría respetar. Así que aquí tiene importante, aquí abajo, esta caligrafía del general. Se las leo, que dice: respeten al rey, al maestro y a los padres de igual manera. En la vida, estos tres íconos son bien importantes porque son las personas que nos forman, que nos encaminan. Y el rey, ¿verdad? En este caso habla del rey, pero en los días modernos podemos buscar la sustitución de lo que pueda significar el rey en muchas maneras. El rey pudiera ser en algún momento el padre, y podría ser el instructor, podría ser la ley, que hay que seguir la ley y ese tipo de cosas. Pero es importante que, ¿verdad? En este caso, que nosotros sigamos la ley, nos eduquemos y respetemos a nuestros mayores, nuestros padres, nuestros maestros o instructores y la ley, como si fuera el rey, para una buena y sana sociedad. Bueno, ahí lo tiene mi gente. Espero que haya sido de su interés, que hayan aprendido un poquito de este tipo de cosas que no se hablan muy a menudo por ahí. Espero que este contenido haya abierto sus ojos o podido ayudar a aclarecer a cualquiera, aunque sea uno allá afuera que pudiera aclarecer algún punto, pues yo estaría sumamente contento. Y si no, pues gracias por llegar hasta aquí, compartir este tiempo conmigo. Gracias a todos esos suscriptores y seguidores que fielmente me siguen. Gracias a México, que las estadísticas últimas subimos un montón en las vistas en México. Así que México, gracias por llegar aquí a ICANN-PR, canal de artes marciales. Y a Argentina, que siempre me ve, es el segundo que tengo. México subió a número 1. Le pasó a Argentina, que estaba a número 1. Número 3 estamos Estados Unidos y cuarto Puerto Rico. Así que gracias a todos, gracias a todos. Tengo muchas amistades en todos esos países. Gracias siempre por llegar aquí. Vamos a seguir haciendo, si ustedes me lo permiten, muchos contenidos de su interés, de buena calidad en el tema, en lo que usted quiere saber en las artes marciales y casi siempre específicamente en el Taekwondo ITF, que es a lo que yo me dedico, pero no solamente meramente a eso. Si hay cualquier cosa que quiere que hablemos específicamente de algún arte marcial o cualquier tema, siempre me lo puede dejar escrito ahí abajo en la caja de comentarios para verlo. Siempre veo los comentarios, siempre respondo a los comentarios si hay alguna pregunta y seguir conectándonos en esta manera tan cercana como lo es la internet hoy en día. Así que gracias por llegar y nos vemos en otro video más del Camino Marcial aquí en ICANN-PR. Nos vemos la próxima. Taekwondo.